Buenos días a todos ustedes, amigos, y bienvenidos a la Tribuna de la Verdad. Hoy aquí en Ketal, Miami, desde Miami, el Kilo Sur de la Florida, Costa del Este. Hoy tenemos un tema muy importante, unos invitados muy especiales aquí en la Tribuna de la Verdad. Vamos a contar con la presencia desde Las Vegas, Nevada, de una persona muy importante del Partido Republicano, Jesús Márquez, un estratega, un analista político importante de la región, también miembro del Partido Republicano en Nevada, que nos va a estar dando la visión republicana del posible juicio que quieren adelantar los demócratas en la Cámara de Representantes al presidente Donald Trump. Aquí en el piso, aquí con nosotros en el estudio, tenemos a Sergio Escobar, un amigo de la casa, una persona con una amplia experiencia en temas de negociaciones internacionales, ex embajador y miembro de puestos consulares y diplomáticos del gobierno colombiano en el exterior. Sergio, bienvenido aquí a la Tribuna de la Verdad. ¿Cómo estás? No, muchas gracias y qué bueno poder compartir con ustedes aquí algunas ideas a este tema que es bien interesante para el presente y futuro de la política de los Estados Unidos. Claro que sí. Jesús, en Nevada, ¿cómo estás? Por invitarme y bueno, estamos listos para hablar de estos temas importantes. Claro que sí. Yulisa, ¿cómo estás? Hola, súper contenta de estar aquí hoy. Estoy hoy que no quiero ni opinar mucho, quiero yo aprender más de tener expertos sentados hoy con nosotros en la mesa. Claro que sí. Bueno, como ustedes lo saben, hoy por hoy la Cámara de Representantes, en cabeza de la señora Nancy Pelosi, ha empezado una campaña para buscar una posible destitución del presidente Donald Trump. Algunos en el Partido Demócrata insisten de que hay la necesidad de iniciar un juicio de destitución del presidente Donald Trump para efectos de sacarlo del poder. Ayer nomás se escuchaba que la jefe del Partido Demócrata en la Cámara había manifestado que no quería ver un juicio de destitución del presidente Donald Trump, sino que lo quiere ver en la cárcel. Este fue el testimonio que dio la señora Nancy Pelosi en el día de ayer, lo cual obviamente ha generado gran revuelo y gran controversia dentro de los ámbitos políticos, pero el tema puntual que vamos a tratar hoy en el programa es: ¿hay la suficiente evidencia para iniciar un juicio político o realmente estamos hablando de un escenario de persecución política como lo manifiesta el presidente Donald Trump? Vamos a analizar todos estos temas, vamos a llegar al fondo de este asunto, porque es muy importante que ustedes sepan la realidad política de lo que vive Estados Unidos dentro de un marco y una polarización gigantesca que hay hoy por hoy entre sectores del ala republicana y del ala demócrata. ¿Y qué pasa con la gente que se queda en el medio? ¿Para dónde cogen? Vamos a hablar de todos estos temas con ustedes aquí en la Tribuna de la Verdad. Y empiezo contigo, Jesús. ¿Cuál es la visión que tienes de este tema tan importante? ¿Cómo lo ves tú desde el ámbito republicano? ¿Y hay realmente evidencia suficiente para enjuiciar y destituir al presidente Donald Trump? No, por supuesto que no. Inclusive por eso Nancy Pelosi, la líder demócrata en el Congreso, lo sabe. Los líderes, el resto del liderazgo dentro de la Cámara de Representantes saben que no hay una evidencias concretas para poder proceder con en este asunto, y por eso cuando dice Nancy Pelosi, yo prefiero verlo en la cárcel, es un acto ya de desconsuelo, porque cuando se le está exigiendo, el señor Jerry Nadler le está exigiendo que se empiece en el procedimiento de juicio para destitución del presidente Donald Trump. Nancy Pelosi dice prácticamente nos rehusamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque les va a afectar. Si ellos comienzan este juicio de destitución para el presidente, o lo que se conoce en inglés como el impeachment, a los principales afectados en las próximas elecciones serían los mismos demócratas. Esto pasó del otro lado con los republicanos cuando hicieron este mismo procedimiento con Bill Clinton. Entonces, yo pienso que en este momento ellos creen que pueden hacerle frente a Donald Trump en las elecciones. Para eso están haciendo todo este tipo de investigaciones, o lo que llama el presidente una cacería de brujas, porque esto buscan prácticamente hacer una mella en lo que es la opinión pública para las próximas elecciones, pero creo yo que el presidente Donald Trump va a volver a salir triunfante en esta situación. Entiendo. Sergio, ¿cuál es tu visión de este escenario que se presenta en este momento? Pues mira, es un escenario muy interesante porque efectivamente demuestra la polarización en que viven los Estados Unidos desde el punto de vista político.
Y no es de ahora, es algo que ya se viene dando desde hace unos 2 o 3 años, cuando efectivamente se percibió que Donald Trump podría ser el candidato republicano y por ende posteriormente el presidente, como ya lo es. Ahora, sí es cierto que han encontrado algunas evidencias que pudieran generar un ambiente para un proceso de impeachment. Sin embargo, no son lo suficientemente sólidas, no son lo suficientemente fuertes como para poder arriesgar un capital político por parte de los demócratas que en este momento tienen el dominio de la Casa de los Representantes, y esto les puede generar un boomerang que efectivamente fuera contrario a sus intereses en materia política en el corto y mediano plazo. Lo que yo creo es que ese proceso de impeachment debería ser más bien en las urnas. En las urnas es donde los demócratas pueden encontrar un mejor campo de acción, que pudiera tener una pelea un poco más equilibrada y quizás tener un candidato fuerte que pudiera en un momento dado estar retirando a los republicanos de la Casa Blanca. Entonces, en conclusión te comento, yo no veo fácil, sinceramente, un proceso de impeachment en este momento en los Estados Unidos. Sé que hay muchos demócratas y sobre todo los novatos que llegaron a la Cámara, están con muchas ganas de tener un exposure, de tener obviamente una dinámica muy llamativa frente a su nuevo electorado, de que están con el ánimo de decir, pues que por aquí es el camino, pero yo creo que están actuando más con la emoción que con la razón, y por eso coincido con Jesús, en donde él menciona que sí, la propia speaker de la Cámara de Representantes, la representante Nancy Pelosi, percibe claramente que desde el punto de vista político no van a tener muchos dividendos si siguen adelante con esta idea. Pueden tener más dividendos y más chance en las urnas que sinceramente en el propio Congreso. Entiendo. Y bueno, para todos los televidentes que nos ven, hemos tenido diferentes escenarios desde que empezó toda esta investigación del proyecto y lo que se le llama la trama rusa, la investigación del señor Mueller. Pero hay temas que son claves y les dejo la pregunta en el aire para que ustedes la vayan pensando y que nuestros invitados nos ayuden a responder. Se inició una investigación hace 2 años, la mayoría de indictments o acusaciones y de personas que hoy por hoy están pagando penas privativas de libertad, lo están haciendo efectivamente no por delitos conexos con una posible colusión o un escenario en donde haya una conspiración para traicionar a los Estados Unidos ante un Estado foráneo, en este caso Rusia. También hay unas acusaciones de obstrucción a la justicia que no van más allá de llamadas, de comentarios, de textos, pero no hay una contundencia en donde el presidente, como sí ocurrió en otros escenarios, en el caso de Richard Nixon, en donde el presidente en esa época sí efectivamente violó la ley porque torpedió procesos de investigación, pero aquí lo que evidencia el escenario político, y eso es lo que queremos hoy aquí en el programa, mostrarles a ustedes, es que no ha habido tal obstrucción o tal escenario contundente que demuestre que el presidente mandó a callar testigos o que hubo un escenario oscuro como lo plantean en la Cámara de Representantes. Claro, hubo comentarios, han habido reuniones con el fin de buscar defenderse de las posturas y las investigaciones, pero ninguna de las acusaciones que hoy por hoy hay en curso o que han llevado a que personas estén condenadas tienen nada que ver con el tema de la obstrucción de la justicia o en este caso de la colusión rusa. Entonces, Jesús, para ti la pregunta, entonces, ¿a qué estamos jugando puntualmente? Porque el país necesita un proyecto de ley de infraestructura, necesita desarrollo, más empleo, que la gente se sienta que realmente el país está marchando y vemos un escenario totalmente adverso en la política nacional. Bueno, hay 2 cosas y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay dos situaciones acá, ¿no? El país está avanzando. Económicamente, por ejemplo, estamos viendo una economía muy fuerte, creciente. Tenemos el desempleo más bajo en la historia para los hispanos, por ejemplo. Desempleo más bajo en general en más de 50 años. Entonces, estamos avanzando. El problema es en lo político. Ahí en lo político es donde no hay coincidencia, estamos siempre en un constante pleito entre las 2 partes o los dos grandes partidos. En este caso, como tú lo mencionaste,
la investigación de Mueller ya cerró después de 2 años de investigación, después de cientos de testigos, después de miles y miles de páginas de documentos que se analizaron, ya se llegó a la conclusión de que no hay pruebas, para poder hacer algo más allá de lo que hasta ahora se ha hecho. Tú lo mencionaste perfectamente, en la cuestión de la colusión rusa, no hay ningún no nomás deja del presidente, no hay ningún norteamericano que coludió o que estuvo de acuerdo con los rusos para hacer una conspiración en contra de Estados Unidos en las elecciones. O sea, los rusos actuaron por su propia cuenta, eso es lo que se concluyó. 2, en la cuestión de obstrucción de justicia, no hay nada en concreto, nada fuerte. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que en Estados Unidos, para poder tú ser encontrado culpable, se te tiene que comprobar. O sea, eres inocente hasta que se te comprueba lo contrario. Y en este momento, el presidente y todo su equipo son inocentes. Tú lo mencionaste, los que han sido ya remitidos, inclusive están en la cárcel a raíz de esta investigación, fueron por cargos totalmente ajenos a lo que estamos hablando de la colusión rusa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que dejar la politiquería. El problema es de que en este momento estamos aproximándonos a unas elecciones y lo que el cierto invitado es cierto. El capital político que pueden tener los demócratas se pudiera ser afectado negativamente si comienzan un impeachment o un procedimiento de juicio de destitución. El problema es que su base de la izquierda extrema, de los demócratas, están pidiendo la cabeza del presidente Donald Trump, están pidiendo el impeachment, están pidiendo este juicio, y vamos a ver hasta qué punto el liderazgo, como en este caso lo es Nancy Pelosi, de los demócratas, van a poder resistir a esa tendencia, de más de izquierda extrema dentro del mismo partido. Entiendo, Jesús. Sergio, tu visión. Pues mira, 2 cosas. Una, sí, efectivamente se puede considerar que los rusos actuaron de una manera individual, pero fue muy claro cuál era el objetivo de ellos. Era perjudicar a una candidata y favorecer al candidato. O sea, en el fondo sí hay algún tipo de, digámoslo así, de complicidad tácita, y eso no es obviamente de ceguedad para absolutamente nadie. Pero bueno, eso es la conclusión que se sacó de un trabajo de 2 años, por lo tanto hay que creer en ese trabajo de 2 años, que si no favoreció para determinados grupos sociales o políticos del país como lo estaban esperando, pues eso es lo que hay y con eso es que hay que trabajar. Ahora, lo que sí es cierto es que lamentablemente el Partido Demócrata en este momento se percibe como un partido dividido, dado que esta base que menciona Jesús muy acertadamente está compuesta por una muy buena parte de los neófitos que llegan a la política de los Estados Unidos con muchas ganas de hacer muchas cosas, de mostrarse de alguna manera muy poderosos, pero en el fondo les falta experiencia, que eso sí la tiene y muy bien la tiene la de Nancy Pelosi, y ella sabe que por ahí no va a ser el camino. El asunto es ver cómo encontrar que entre todos esos demócratas pueda efectivamente haber una fuerza cohesionada. Ya hay no menos de casi una docena, un poco más de una docena de precandidatos para la nominación demócrata. Hay de dónde escoger, hay gente con experiencia, gente sin experiencia, gente local, gente con visión nacional, con visión internacional, en fin, hay mucho juego que tenemos en este momento. Lo que sí es importante tener presente es que sí queda de alguna forma ese sinsabor de que un presidente de los Estados Unidos, en la forma como está actuando, porque Donald Trump no es un político tradicional, él es un outsider que se ganó una lotería que se llama la presidencia de los Estados Unidos y obviamente tiene una forma de gobernar totalmente distinta, tanto que hasta pone en aprietos hasta su propio partido republicano, y lo hemos visto con muchos ejemplos incluso recientes. Lo que este país deberá entender es que políticamente están muy confusos, económicamente se nota obviamente una situación muy favorable y este país vota según la economía, no la política. Entiendo. Y bueno, el punto de vista de las mujeres con Yulisa Rivera. Yulisa, tú como millennial, como una persona graduada en ciencias políticas, que has estado involucrada en muchas campañas, en escenarios locales,
¿Tú cómo ves este tema de la política nacional en este momento y puntualmente el tema del posible enjuiciamiento? Al escuchar a esos expertos, escuchar las noticias, ¿cuál es la visión que tú tienes y cómo crees tú que las mujeres ven este escenario político en el país? Bueno, como millennial, yo pienso que lo primero, como persona como yo soy, yo voy a la historia. So, vamos a darle un poquito para atrás porque quizás las personas que nos están viendo no todas estén a este nivel. So, tú dices impeachment y significa nada. So, eso primero es un proceso político, ¿verdad? Los founding fathers de esta nación crean este impeachment para los fundadores de Estados Unidos. Correcto. Para evitar tener a alguien que no sea modelo, ¿verdad? Porque esta persona va a ser modelo de una nación poderosa como lo es los Estados Unidos. Ahora, para poder hacer un impeachment tienes que haber hecho algo ilegal durante tu presidencia. Ahora, hay muchas personas que están diciendo, pero con el Cohen Report, que él dice que he's guilty, que él es culpable, eso no hace que él sea válido para ser impeached. Pero ojo, hay que ir otra vez para atrás. Parte de esta idea era que tienes que haber hecho algo ilegal durante tu presidencia. Si eso fue verdad o no es verdad, no lo sabemos, ¿verdad? Porque no estuvimos ahí. Eso pasó antes de su presidencia. El hush money, el dinero para callar a las personas que querían acusarlo o perseguirlo, de acuerdo. Exacto. Entonces yo pienso que nosotras como mujeres, ¿verdad? Y milenios, porque no quisiera nada más verme como una mujer, sino como milenio, es decir, vamos a poner todo sobre la mesa y vamos a ver, ok, si esto pasó real, si lo que dice es que él es culpable porque dio este dinero antes de su... Bueno, entonces no tienes grounds for impeachment, no tienes el mérito para hacer el juicio. Mérito para hacer esto. Mi opinión es, si de verdad existe tal... prueba contundente para que pueda hacer esto, pues entonces vamos a hacerlo. Pero como exacto, si hay la prueba, vamos a meterlo vamos a hacerlo, preso. Pero si vamos no a hay, llevarlo al final. Exacto, si no la hay, si tú estás viendo que no hizo nada ilegal durante su... y ojo, estamos suponiendo aquí todas estas cosas. Nada durante su presidencia, pues entonces vamos a pasar la página, ya hicimos el reporte, ya salió, como estaba mencionando el señor Escobar. Podemos entonces prestarle atención a otros puntos que sí son importantes, no quitándole que esto no sea, pero bueno, la idea es, si no pasó durante su presidencia, pues entonces let's move on. Yo pienso que como millennials nosotros tenemos una attention span. Un periodo de atención. De atención muy corto. O sea, lo de nosotros es para hoy, para ahora y para ayer. Entonces ya vimos, no hay, ok, pues vamos a seguir prestando la atención a temas que sí que tenemos que prestarle más atención. Cuando empiezan las campañas políticas, empiezan todo tipo de ataques, por todas partes. A la señora Pelosi decir, yo lo quiero ver preso, no estás ayudando. No estás diciendo nada favorable a tu partido. Al contrario, estás entonces dándole la razón al presidente Trump cuando él dice, esto es un ataque a mí, personal. No, o sea, tenemos que tener un poquito más de mesura en las cosas que estamos hablando, especialmente cuando el voto de personas jóvenes es fuerte. O sea, ahora viene una generación entera a votar. O sea, en el estado de la Florida se aprobó el Amendment 4. La enmienda 4. La enmienda 4. Ahora vas a tener otro grupo que estaba excluido de votar para votar. Hay que tener un poquito de cuidado en lo que se está diciendo. Pero una pregunta que va para ustedes tres y es, ¿no será entonces que el presidente Donald Trump está tan fuerte, tan fortalecido, que algunos sectores de los medios no comunican esta realidad a la opinión pública y que la única estrategia real para frenar ese fenómeno Trump, lo que dice Sergio, que es una persona que viene por fuera del espectrum, es atacarlo y destruirlo políticamente con cosas que realmente no tienen fundamento? O sea, que el abogado, y yo lo digo como abogado también, o sea, un abogado no puede estar grabando a sus clientes o echando al agua, como se dice popularmente, a un cliente para después salir a acusarlo como pasó con Michael Cohen. ¿Qué credibilidad puede tener Michael Cohen? Y los delitos que cometió fueron delitos cometidos por Michael Cohen y no por el presidente Donald Trump. Entonces, me parece muy importante que ustedes le respondan a la audiencia. O sea, ¿es Trump tan fuerte? Y empiezo contigo, Jesús. No, claro. Bueno, para empezar, el presidente Donald Trump está muy fuerte con lo que es su base. Ahí prácticamente nada ni nadie lo
lo va a mover. Ahora, tú mencionaste al principio del programa, ¿qué pasa con la parte del centro? Esa parte de la población que es la que decide, al final de cuentas, quién gana. Y eso se va a saber, obviamente, en las elecciones conforme a el número de personas que van a salir a votar. Eso es lo que va a definir la elección del 2020. Pero volviendo un poco a lo que tú mencionabas de los medios de comunicación, efectivamente, la mayor parte de los medios de comunicación se han dedicado a atacar al presidente. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, por medio del escrutinio que se le da a este presidente, escrutinio que no se hizo presente por ejemplo, con el presidente anterior. Si tú te fijas en la forma como el tiempo que le dedican a las notas negativas hacia con el presidente Donald Trump, dices tú, bueno, si tú no supieras nada de política y no vieras más que lo que estás viendo en la televisión, pensarías que el presidente Donald Trump es un demonio que no ha hecho absolutamente nada más bueno. Pero sin embargo, tenemos muchos aciertos dentro de esta administración que no se mencionan o se mencionan muy poco. Entonces, es muy claro que hay una cacería de brujas, es muy claro que hay una tendencia partidista por medio de muchos medios de comunicación, que el presidente ha sido inteligente y ha sabido vencer. Ha sabido vencer sin lugar a duda todos estos puntos, y creo que eso es lo que más enoja a este tipo de medios de comunicación y más intentan por un lado y por otro lado, pero al final de cuentas el presidente se ha salido con la suya, no nomás en la elección, y no creo que haya sido un juego de lotería, un juego de casualidad, sino que el presidente Donald Trump tenía una estrategia que inclusive a expertos como yo nos sacó de nuestro límite, porque nadie creía que él iba a ganar, pero sin embargo él sí creía que él iba a ganar. Él no llegó a la presidencia pensando que no iba a ganar. Entonces él tiene una estrategia, la forma como se maneja no es políticamente hablando, pero le ha funcionado y creo que le va a seguir funcionando. Pues, yo quiero contar algo aquí, Cristian, de eso último que acaba de decir Jesús. Yo cambiaría un poco los verbos, Jesús. Yo pienso que él quería ganar, pero él no creía que iba a ganar, sinceramente. Pero bueno, él ganó y con eso es que hay que jugar. Y vengo y recuerdo las palabras que yo mencioné al principio, y es que el país está muy polarizado, y la polarización también la alimenta estos medios de comunicación, que toman partido por un tema o por el otro, o por una posición o por la otra, y de alguna manera influyen obviamente en el pensamiento del ciudadano común y corriente, incluso hasta el mismo intelectual que hay en este país. Yo sí creo que hay una situación que hay que reconocer, y es que tiene un efecto teflón impresionante el presidente Trump, que hasta ahora lo mantiene vivo, activo y con altas posibilidades de ser un jugador importante para el 2020 y quizás hasta el 2024. Entonces, es algo que hay que tener muy presente. Ahora, yo sí quiero comentar que los demócratas en ese momento están actuando más con una emoción que con una razón. Y eso, tarde que temprano, pasa una factura. Por lo tanto, el hecho que haya una cacería de brujas, el hecho que haya una serie de ataques entre lo personal, lo profesional y lo político, eso siempre ha existido. Lo que pasa es que está mucho más abierto hoy en día con Trump, porque como él es tiene una forma de gobernar muy distinta a la que hemos estado acostumbrados, pues obviamente vamos a tener circunstancias distintas. Pero sí hay que tener presente de que lo que nos vamos a divertir en los próximos 18 meses no va a ser poco. Va a salir muchos temas difíciles, duros, dolorosos, pero pienso que ese es el país que tenemos y con ese es que hay que jugar. De acuerdo. Jesús, ¿ibas a decir algo? Sí, no, todo esto, estoy de acuerdo en que la forma del presidente ha hecho que los medios de comunicación actúen también partidariamente, pero no de la forma como lo han hecho. Y si tú te fijas con el presidente Obama, que tuvo una gran oposición por parte de los medios conservadores, no fue de esta forma, no fue a este grado. Entonces creo yo que sí hay mucho de razón en lo que el presidente Donald Trump dice, que hay un partidismo por parte de los medios de comunicación. Ahora, hay que recordar, se habla mucho del impeachment o del el juicio para destitución, pero hay que recordar que el procedimiento es de la siguiente forma. La Cámara de Representantes es la que hace el procedimiento o inicia el procedimiento para el juicio de destitución, pero es el Senado el que decide si se destituye al presidente o no, y para que eso suceda
se tiene que pasar por con 2/3 partes del voto del Senado. Eso es prácticamente imposible. Entiendo, Jesús, eso es una muy buena explicación para nuestra audiencia, para entender de que efectivamente es la Cámara la que inicia este procedimiento de destitución, y para los que se imaginan que eso es como una cacería de brujas, como ha dicho el presidente, realmente no es así, es un juicio como tal, donde el presidente tiene su abogado que lo defiende, se presentan las pruebas para contrarrestar lo que los demócratas o la Cámara de Representantes presente como argumento para iniciar este juicio político, y después, una vez se llega a las conclusiones finales, se va a la votación final al Senado por el caso por el cual, entre otras cosas, recordando la historia, que Bill Clinton, que fue sometido a este juicio político, que sí mintió bajo la gravedad del juramento sobre sus relaciones y líos de faldas, terminó el Senado absolviéndolo, y por eso el presidente Bill Clinton no fue destituido en esa época. Y también hay que contarle a la gente que Bill Clinton contaba con una gran aceptación por el desempeño de la economía en los años 90. Entonces todo está por verse. Pero, dime, Jesús. Ahí sí hubo un crimen. Cuando se enjuició al presidente Bill Clinton, sí hubo un crimen porque él mintió bajo un juramento, que es una ofensa de crimen mayor. Estamos de acuerdo, lo mismo pasó con Richard Nixon. Pero entonces, Yulisa, la visión que yo tengo es que realmente el presidente está muy fuerte, que efectivamente, como dice Sergio, es un presidente, o sea, cantinflas, por decirlo de alguna forma, con todo el respeto que se merece el presidente, pero sí tiene una actitud que a veces es folclórica, que hace las cosas de manera distinta, pero también ha ayudado mucho a sectores que estaban muy deprimidos, que estaban muy olvidados por parte del Estado y el establecimiento. Entonces, ¿tú cómo ves ese escenario? ¿Realmente está tan fuerte que la única manera de destruirlo es atacándolo con cualquier cosa? Y te digo que sí, te digo que sí te digo que sí porque, mira, él no es lo que estábamos acostumbrados. Como no estoy acostumbrado a este comportamiento, ¿por dónde lo ataco? ¿Por dónde me meto para quitarle esta popularidad que él tiene? Quizás es verdad que la manera en que él se maneja no es la mejor, no es whatever. Él está haciendo su trabajo, bien o mal, lo está haciendo. Porque mira, por ejemplo, la manufactura, ¿así se dice? Manufactura. Eso ha incrementado. O sea, buy American, compra americano, vende americano. O sea, eso es darle un poquito de valor a lo que nosotros hacemos. Bueno, y se ha hecho lo que había que hacerse, ¿no? Se ha presionado a China, se está presionando a México y a Canadá, porque es que lo que no dicen los medios es que, a pesar que estos son socios comerciales muy importantes, Estados Unidos se había vuelto, como dice el presidente Donald Trump, la bolsita de dinero de los demás países. Y mucha gente me va a decir, pero es que Estados Unidos ha abusado de los países. Eso es un tema ya más de teoría conspirativa, y en algunos casos ha sido cierto. Pero, o sea, por favor, o sea, la realidad es que China y otros países han abusado. Jesús, cuéntanos. Ahondando un poco en lo que acabas de mencionar, esa presión que ha hecho a China, a México y a Europa, Canadá también incluida, le ha funcionado. Tú ves el Tratado de Libre Comercio, cuando él inició su plática de que ese tratado no nos convenía, que lo íbamos a renovar o que se iba a desechar por completo. Todo el mundo se reía, los medios de comunicación se reían, decían que cómo era posible, que eso era imposible. Cuando ya empezó el proceso, después cambió de risas a enojos, a decir que cómo se atrevía el presidente Donald Trump a hacer eso, y sin embargo, al final de cuentas se consiguió. La delegación de México de inmediato se puso a trabajar y dijo, sí, lo que hay que acceder a esto, y se obtuvo un tratado mucho mejor, que ahora está en las manos del Congreso, por cierto. Lo mismo ahora con esta presión que se le hizo a México de las tarifas. Sabemos que la fecha límite es el 10 de junio, pero sin embargo ya México anunció que está concediendo, acaba de mandar efectivos de sus tropas de la Guardia Nacional de México a su frontera sur para realizar lo que el presidente estaba pidiendo. Entonces está funcionando esta presión que él está pidiendo en favor de este país que es Estados Unidos. Entiendo. A ver, hay algo que es importante. Yo pienso que al presidente Trump no se va a destruir simplemente con hacer ataques políticos o personales. Eso no va a funcionar. Si hay que derrotar políticamente al presidente Trump, es con hechos políticos con los cuales hay que jugar. No es sinceramente con su tema personal, porque no hay nada que hacer. Esa es su forma. Y lo que decía Jesús es muy cierto. Al principio la gente se reía. Es más, decían que era un payaso. Resulta que las cosas le están saliendo.
porque era una parte de la población de los Estados Unidos que no se había tenido presente. Y segundo, aquí había muchos desmanes. Con todo respeto, muchos inmigrantes han venido a usufructuar del sistema de los Estados Unidos, no han venido a construir aquí a los Estados Unidos. Y eso, sinceramente, hay que darle mérito al presidente Trump, que lo quiso cambiar. Que eso tiene un contenido social muy bravo, sí, estamos totalmente de acuerdo. Pero también es cierto, nosotros que hemos sido inmigrantes acá, hemos venido con los papeles legales, hemos venido a pagar los fees que hay que desarrollar, y aparte de eso, a pagar impuestos y ayudar a construir el país. Pero no puede ser que vengan los demás con una idea, es que un asilo político porque le robaron en la calle su reloj. Es que el asilo político no se hizo para cuidar a las personas que hayan sido víctimas de un atraco. Ni tampoco hay que abusar de la figura del asilo político de aquellos delincuentes que efectivamente cometieron delitos serios en sus países de origen y quieren venir a cuidarse aquí en los Estados Unidos. Pues tampoco, porque así estamos tergiversando una figura que se ha creado muy solemnemente en todo el mundo de lo que significa asilo político o asilo diplomático, pero aquí han abusado de eso. En eso tiene razón el presidente Trump, las cosas sí le han salido, ha puesto en cintura a Canadá, ha puesto en cintura a China, todo va a tener un costo. Eso tampoco crean que es que solamente se la ganó Estados Unidos, no, también China y Canadá responden. Y México igual, México también obviamente tenía que hacer de su parte, porque había dejado pasar a miles de inmigrantes que venían de todas partes del mundo, no era solamente de Centroamérica, venían de Sudamérica, hasta venían chinos, incluso hasta venían árabes. Es más, no olvidemos que 3 de los diferentes atacantes que estuvieron en el 9/11 entraron precisamente por esa frontera porosa que era México. Por lo tanto, eso hay que solucionarlo, eso no se puede seguir así. Estamos de acuerdo, Jesús. ¿Ibas a comentar algo? Sí, algo para complementar. La población misma de México, según una encuesta, más del 70% de los mexicanos están en total desacuerdo en que tengan esta política de frontera abierta donde estén pasando estos inmigrantes que vienen de otros países con travesía por México para llegar a Estados Unidos. Entonces, el presidente Donald Trump tenía razón en decir que hay que controlar las fronteras. El problema es de que cuando llegan a la frontera con la situación actual, a razón de algunos fallos en la Corte, pues han hecho prácticamente imposible la labor del Departamento de Migración para poder detener y repatriar a estas personas que son detenidas en la frontera. ¿Por qué? Porque si tú vienes, especialmente si vienes con un niño, un menor de edad, te tienen que detener, cuando te detienen en la frontera, tú con solamente decir que vienes pidiendo asilo, aunque no califiques, te van a detener por una cantidad de ciertos días, y después de esos días te van a tener que dejar ir por ley, te tienen que dejar ir o soltar del lado norteamericano con la promesa de regresar en 3 o 4 meses a un día de corte. ¿Y que nunca regresan? Y ese es el problema. Y no solo nunca regresan, Jesús, sino que muchas veces ni siquiera sus hijos son efectivamente hijos de estas personas. Es un juego que muchas veces tienen. Por eso me parece muy acertado que ahora quieran analizar a través de un DNA a quién pertenecen esos niños que están hoy en día en varios centros de reclusión temporales aquí en los Estados Unidos, porque en realidad no necesariamente pertenecen a estas mismas personas. Arriesgando la vida de estos menores, por cierto. Exacto, arriesgando la vida de los menores, y en muchos casos se vio, inclusive, y ustedes lo han visto, como algunos familiares o personas le dicen, oye, llévate mi hijo y vete al norte, y México, lamentablemente, eso es una realidad, y creo que este tema del enjuiciamiento del presidente se ha utilizado, en mi opinión, como una cortina de humo para opacar cosas que esta discusión que estamos teniendo aquí, sin entrar en los extremos políticos, diciendo las cosas como son desde un punto de vista, o sea, pedagógico, pero también político, para que la gente entienda que es que aquí no es un juego de que quién es mejor y quién es malo y quién es peor, no, sino cuáles son las realidades. Y lo que dice Sergio es cierto, frente al tema puntual de China y México y Canadá, obvio que vamos a perder, pero creo que lo que se va a perder es muy poco con lo que se puede llegar a ganar para efectos de que este país siga avanzando y que no nos sigan viendo la cara, como se dice popularmente, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Pero yo sigo insistiendo de que el tema del enjuiciamiento, el tema de esta campaña de algunos demócratas definitivamente está basada en un sesgo personal, en un sesgo totalmente partidista, porque a mi modo de ver, cuando un partido tiene 25 candidatos, y la gente me dirá, no, pues es que es mejor que tengan 25 que no tengan ninguno. Claro, excelente, los republicanos tuvieron 17,
pero por favor, o sea, 25 ya se terminará lanzando, no sé, ¿quién más se va a lanzar? O sea, No, pero Cristian, yo ahí sí quiero tener un partido distinto de esa visión. Si los demócratas tienen 25 personajes que quieren ganarse en esa nominación demócrata es porque ven que hay un chance para ganarse la Casa Blanca el próximo año. Caso contrario, lo vemos en el caso republicano. Si los republicanos vieran que hubiera efectivamente un chance para poderse ganar la nominación republicana y que no se la den por default al presidente Trump, te aseguro que habría también una docena mínimo de personajes. Entonces, la verdad es que los demócratas probablemente están sintiendo que hay una oportunidad y no la van a querer desaprovechar. o de pronto creen que hay una oportunidad, pero es una oportunidad creada bajo un sofisma de distracciones, Jesús. No, yo pienso, si tú te fijas en los números de todos estos 25 demócratas que están buscando la nominación del lado de su partido, tú ves que está a la delantera el ex vicepresidente Joe Biden, que por cierto, hablando de lo que se tomaba el tema hace unos minutos, la base es muy importante, la base de extrema izquierda dentro del Partido Demócrata. Es muy importante lo que decida en la primaria. Hay que recordar que en las elecciones primarias los que más salen a votar son siempre las bases del Partido Republicano o del Partido Demócrata. Entonces, por eso los candidatos se han hecho muy a la izquierda. Vimos el ejemplo de apenas ayer, donde el vicepresidente Joe Biden, que va a la delantera, dijo un comentario acerca del aborto, donde los fondos federales no pueden ser utilizados para aborto. Es una ley que existe en el gobierno federal. Y esa enmienda, pues varios de extrema izquierda dentro del Partido Demócrata la quieren quitar, porque eso haría que fuera más fácil y que hubiera fondos para poder cometer abortos. Entonces, el mismo vicepresidente Biden, que está a favor del aborto, pero que no está a favor de que se provean fondos por parte del gobierno federal, pues dijo acerca de esta reforma, de esta enmienda, y de inmediato el resto de los candidatos demócratas lo atacaron ahí, y hoy ya salió a decir que a retroceder en ese comentario. Quiere decir que aún a políticos expertos con mucha experiencia, como lo es Joe Biden, en la misma tendencia de izquierda, de la base de izquierda extrema dentro del partido, esa facción lo puede mover hacia ese escenario, correcto, estamos de acuerdo. Bueno, ya para cerrar, quiero que Yulisa nos dé su conclusión como millennial, como parte de esta mesa, y le encargo a Jesús y a Sergio un cierre final de 30 segundos, pero empezando contigo, Yulisa, ¿qué crees? ¿Realmente vamos a llegar a ese enjuiciamiento o definitivamente crees que es un juego político para ensuciar la campaña? Mi opinión es que no vamos a llegar. Yo pienso que los demócratas saben que no es algo que no va a pasar. O sea, eso va a traer una inestabilidad a la región, que ellos saben que no. Eso, espero que pues podamos pasar esta página, que podamos enfocarnos en temas importantes como el que está hablando el señor Escobar, porque pienso que eso es importante. O sea, estos niños detenidos, eso para mí es importante como madre. No, esto no va a pasar. No va a pasar, ok, perfecto. Jesús, tus conclusiones. Bueno, hasta el momento no creo que pase. ¿Por qué? Porque la llevan de perder los demócratas. Nancy Pelosi y el liderazgo demócrata lo sabe. Pero también, si tú te fijas, no han descartado por completo el comenzar este procedimiento. ¿Por qué no lo han descartado? Bueno, porque es la última opción que ellos utilizarían en caso de que ellos vieran que las encuestas dan ya por ganado al presidente Donald Trump, que lo tiene. Si las encuestas llegan a ser muy favorables al presidente Donald Trump, entonces creo yo que como opción final de patados de ahogado, como se dice o se conoce en México, que es mi familia, lo pudieran hacer. Pudieran empezar ese procedimiento, pero únicamente como una opción ya final. Desesperada. Desesperación. Desesperación, perfecto. Sergio. No, yo pienso sinceramente que no va a haber sinceramente un impeachment. Si los demócratas son lo suficientemente inteligentes como creo que lo son, saben que ellos tendrían todas las de perder en ese momento. Si estuviéramos en el año 2017-18, habría tiempo para hacer un impeachment, pero ahorita ya no hay tiempo para eso. El impeachment va a ser efectivamente en las elecciones del 2020 y veremos qué pasa. Yo no creo mucho en las encuestas, sinceramente. Es más, las encuestas tampoco decían que iba a ganar el presidente
el candidato republicano Trump en su momento, ganó él, como ha pasado en muchas encuestas en muchos países de América Latina, en donde no han acertado adecuadamente. Por lo tanto, la verdadera encuesta va a ser el día de las elecciones y ya veremos qué sucede. Claro que sí. Bueno, a todos ustedes, a Yulisa, a Jesús desde Las Vegas, a Sergio que nos acompañó aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestra audiencia de la Tribuna La Verdad. La próxima semana, el próximo miércoles, vamos a tener un tema muy importante que va a ser la idea y la campaña que se ha generado desde la ciudadanía para que la zona urbana de Kendall, de la ciudad de Miami-Dade, se vuelva una ciudad. Y cuáles son los pros y los contras, si hay controversia alrededor de este tema y si realmente hay suficiente apoyo popular para convertir a Kendall en una ciudad, o en su defecto que los políticos locales de Miami-Dade le presten más atención a esta zona urbana tan importante del sur oeste de Miami-Dade, que es importante que se le tenga en cuenta. A todos ustedes muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Yulisa, un saludo de despedida. Nos vemos, gracias por estar aquí. Y a todos los que comentaron, me encanta porque tenemos muchos jóvenes comentando y esa era la idea, involucrar a los jóvenes que sean parte de este movimiento. Los veo el martes. Ok, sí, amigos, nos vemos. Hasta luego, que les vaya bien. Gracias, Jesús. Bye. Se portaron bien.